ciclo del espacio escuela, saber e ignorancia en el pasaje al analista. Y hoy, bueno, pues va a presentar Juan del Pozo, que es, lo voy a presentar, psicólogo clínico, psicoanalista, es miembro del Foro Psicoanalítico del País Vasco, es analista, miembro de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano. Eh, y ha sido durante muchos años también coordinador de una unidad de día para trastorno mental grave en el Vasco de Salud. Primero, bueno, le daremos la palabra a Juan y más o menos, sí, alrededor de unos 50 minutos, una hora. Y luego daremos la palabra a la compañera Carmen Nieto, que es la que va a dinamizar la tarde. Y Carmen es, ya la conocéis, Carmen Nieto es miembro de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano y del Foro de Madrid. Es licenciada en Filosofía y máster en Psicoanálisis. Bueno, pues dicho lo dicho, adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación en general de todo el fin de semana, porque me he dado cuenta que no os lo dije. Cuando uno se pone al trabajo a veces se vuelve un maleducado y no. Muchas gracias por haberme hecho trabajar también. Y estamos un poco en el final de este pequeño maratón del fin de semana que ha ido bien y ahora pues me habéis convocado para hablar de estas cuestiones de escuela, de saber e ignorancia en el pasaje al analista, que yo he titulado El acto y la presencia del analista. He escrito algunas cosas, a ver si os puedo transmitir y si pasamos de un rato me paráis y yo creo que lo importante siempre es el diálogo que surja. Me saludo también a los que estáis en internet, entre otros veo a Pedro Pablo, que solemos estar en algún cartel. Bueno, voy a tomar como punto de partida para mi reflexión de hoy dos referencias que no son más o menos conocidas. Una es la que se refiere al punto opaco del pase del analizante al analista, la sombra espesa que recubre el empalme del que aquí me ocupo, dice Lacan en la proposición del 9 de octubre del 67. Esa sombra espesa, algo que deberíamos intentar aclarar, esclarecer. Y la otra referencia es la que considera al psicoanálisis como un acto aún por venir, que encontramos en los otros escritos. Para que el psicoanálisis, en cambio, vuelva a ser lo que jamás dejó de ser, un acto aún por venir, es importante que se sepa que yo no desempeño el papel del ghost y por eso firmo. Dice en Introducción de Sicylet, como título de la revista de la Escuela Freudiana de París del 73. Bueno, yo quería situar dónde estaba esto del acto aún por venir. Se trata de esclarecer qué se precisa para demostrar qué hay del analista entre los analistas. Cuando dice del analista en francés es como que pide una esencia más o una cosa más, ¿no? Y también de un recorrido temporal pasando por Lacan, donde el futuro perfecto del abrásido del acto analítico, tal como lo postuló Freud, encuentra su vigencia en los análisis presentes, deba seguir aconteciendo. Aún por venir expresa proyección hacia el futuro y también advierte de que esa eficacia del acto para que haya psicoanálisis es susceptible de deterioro o abandono. Puede suceder. Como el acto lo sostiene el analista, es preciso que éste sepa lo que ocurrió en su paso al analista. El acto, siempre apertura a un real que tiende a ser ignorado por la resistencia significante, debe reabrirse siempre. Reacto. Que el psicoanalista, aparte de aprender el oficio, haga resonar lo que supuso para él ese tránsito, donde se topó con el horror al saber y aún así asumió esa función de analista. Llamado a ser el desecho de la operación analítica y que de hecho es desde ahí como semblante de lo que cae de toda cura, desde donde actúa. Bien diferente a las psicoterapias, que no actúan desde el lugar del desecho, sino de la completud. Aún por venir
El acto siempre, esto es, el acto opaco, pues, para un saber que se pretenda académico o universitario, pero que como causa es manifestación de la eficacia de algún tipo de real, se resiste a su reducción a un saber explícito de enunciado. En los años 67 al 72, Lacan lo plantea, pero se interroga continuamente con la cuestión del analista, como decíamos a la mañana. El analista, pero hay analista, aparte de los analistas que reconocemos. ¿Cómo saber que lo hay? Es la pregunta que repite bastante en esa época. Vemos los dos registros que se entrelazan. Un psicoanalista es quien instrumenta la cura analítica, pero más que saberlo hacer, es preciso algo que se escapa a los controles o a los reglamentos de capacitación. Desde el 67 el pase está entre las preocupaciones de Lacan. Está el saber funcionar como analista y está si hay en esos analistas practicantes alguno, como dice él, que analista lo es. Su posición, me parece, es la de un contraolvido de la experiencia que el analizante devenido analista realizó. Contraolvido como hacer frente a una tendencia al olvido, ¿no? Pues en ese viraje sitúa un cambio radical en la posición subjetiva de analizante a analista. Cambio que deriva hacia el olvido o a la contaminación por otros saberes, pero sobre el que, por el contrario, Lacan fundamenta la posibilidad del acto analítico. ¿Cómo transmitir algo que no es del orden del saber de la ciencia, el cual es íntegramente transmisible, sino que es un saber que afecta al sujeto, no sé por qué pongo, sustituyéndolo, ¿no? Es un saber que sustituye al sujeto, no es un saber del sujeto, es un saber del inconsciente, sin sujeto. Sin caer en nuevos, ¿cómo hacer eso? Pero sin caer en nuevos oscurantismos, seducciones, adhesiones o rechazos. ¿Cómo se transmite esa caída del sujeto para que cause de otra manera que por la pregnancia narcisista? Bien sabemos que aunque las palabras no alcanzan, no tenemos más que ellas para la transmisión, y que los testimonios del pase y la labor de los carteles intentan captar la lógica de esa transformación subjetiva. No exactamente la historia de un analizante, sino sus relaciones con el propio psicoanálisis y sus avatares subjetivos. En algún testimonio he captado ese horror a un saber que ya no es de garantía ante el otro, pero que no se puede obviar. El sujeto está solo ante su deseo y no tiene más que los colegas para compartirlo desde una posición que no es precisamente la de estar alineado en una fila, es decir, no estar todos en fila del orden de lo mismo, sino de un compartir algo de una soledad incurable. Y sin embargo, se espera que algo de esa lógica del pase en los testimonios, algo de lo que testimonia de un sostener el acto desde una singularidad que ningún otro puede reducir. Apertura al tiempo de la contingencia más que al tiempo de asegurarse en el otro. Es decir, que es un tiempo nuevo, de soledad, no sin otros, pero no sosteniéndote en el otro. Ahí la dimensión del horror. El psicoanálisis nunca dejó de ser un acto, entonces, acto de fe desde Freud, pero en la expresión de Lacan lo que leemos es que sí es probable que el acto inaugurado por Freud sea susceptible de una deriva que lo degrade. La historia del psicoanálisis está lleno de eso. Y sin embargo no dejó Lacan de llamar psicoanalistas a los que ejercen el análisis desde otras escuelas, respetando, digamos, el principio de la asociación libre que inauguró Freud. Y habiéndose psicoanalizado, digamos, si eso se da, podríamos pensar, son analistas, a pesar de que Lacan se pregunta por algo más. ¿Hay algo del psicoanalista, del ser de analista, sea lo que sea? ¿Hay algo de la huella del acto en los analistas que ejercen? Esta es la preocupación de Lacan, que la reitera en el Seminario 15, donde en numerosas ocasiones se plantea la pregunta: ¿pero qué es un analista? Aún insiste en la nota italiana, de 73.
acerca de la importancia de que entre los analistas que funcionan existan los que además lo son, en su ser de analistas, den sus pruebas, una transformación en ese ser, ¿no? El psicoanalista, al operar como instrumento en un psicoanálisis, ya no es el sujeto que inició su propio análisis, sino que transformado puede operar como objeto, semblante de objeto más bien, desprendido de la creencia de un sujeto supuesto saber que la transferencia analizante le procuraba. El acto le va a volver acteo, ¿no? Y por tanto sostendrá sus curas desde lo que de aquella suposición de sujeto supuesto saber en el inicio de su análisis deviene desecho, resto, ¿no? Fin, por tanto, de la intersubjetividad. Y su corolario, el inconsciente, es un saber sin sujeto. Es un saber en donde no podemos encontrar, anclar nuestras seguridades subjetivas, ¿no? En este cambio, en aquel sujeto que fue analizante, es este cambio lo que lo habilita y no los títulos o los formalismos. Pues el acto analítico no es ejercicio de poder desde donde se disimulen narcisismos y pretensiones de dominio. Lo imposible de los discursos, de sugestión, educativo, pedagógico, de reeducación, etcétera, hace tope con la idealización del saber, de un saber todopotencia suficiente de sí mismo. Diríamos que el inconsciente es un saber que objeta a este saber todopotencia suficiente de sí mismo. El saber del psicoanálisis no es el de un saber poder como el de la ciencia. Es el de un saber hacer en la contingencia de cada cura, de cada encuentro, como lugar vacío donde el analizante pueda depositar esos objetos con los que constituye su fantasma y con los que sostiene la realidad de la cual a su vez se queja. El psicoanálisis produce efectos sobre la suposición religiosa, entre comillas, de los sujetos, que es donde mantiene la creencia en el se mantiene la creencia en el estatuto del sujeto supuesto saber. Sin este cambio, la transferencia no es sin una obscenidad, dice Lacan en el seminario del acto analítico. Y la transferencia, motor de la cura, no debe ser motor de una nueva fe religiosa. Si va a competir con la religión, al análisis no se le promete mucho futuro. La religión, como dice, parece que siempre vencerá. No tiene que ser una competencia en sostener una fe religiosa, tiene que ser otra cosa. Por tanto, el analista es quien ha atravesado la creencia en el saber que haría al otro completo. Tachó a ese otro, lo barró, y lo dejó caer como un resto. Ya no se aferra a su ficción fantasmática y puede separarse de su posición demandante que lo sostuvo como analizante. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Pérvalo, sí. Inconfundible. Sigo, ¿no? Sí. Nuestros matemas significantes del gran A barrado, por ejemplo, o del A pequeño, permiten leer este saldo de la operación psicoanalítica con una falta en el saber para dar cuenta de toda la verdad y una como causa de los sujetos que no puede ser aprehendido de nuevo en el significante. No hay otro del otro, no hay verdad de la verdad, no hay transferencia de la transferencia, ¿no? Que es lo que suele repetir Lacan. La ciencia no barra al otro. Yo creo que lo congela desde la fundación de la ciencia como garante de la operación lógico-matemática, desentendiéndose de la hipótesis del sujeto supuesto saber, que sin embargo subyace en toda adquisición de saber. Cuando la matemática entró en crisis, Cantor, 1874, los finitos, los transfinitos, Gödel ya en el siglo XX, reaccionó para asegurarse que el edificio no se derrumbara. La ciencia inventa sus bypasses, pero define sus imposibles. Intenta mantener al margen el retorno del efecto del sujeto. Inventa soluciones para el retorno del efecto del sujeto con sus
constructos teóricos, como decías tú, sus hipótesis, ¿no? Tapona eso para que eso no altere todo el edificio. Dios no juega a los dados, decía Einstein, pero los sujetos tienen problemas con el juego. Podríamos decir que el Dios de la ciencia está ahí, dice no juega a los dados, pero los sujetos sí que tienen problemas con el juego. También creo que comenta Lacan que cuando Cantor introduce los números finitos y todos el espacio vacío, el conjunto vacío y todo esto, y se derrumba la matemática hasta entonces, él mismo debió de pedir permiso al Papa para poder transmitir este nuevo saber. Porque quería saber si Dios, supuesto saber, le autorizaba esta nueva, digamos, figura del saber que él había descubierto. Pero volvía a sostener a Dios, ¿no? Siempre que hay un saber nuevo, ya lo sabía antes el supuesto saber. Pero resolver la transferencia analizante lleva un tiempo. La transferencia es una cuestión del tiempo y de su manejo, dice Lacan. Tiempo para hacerse a ser deshecho, un tiempo que es indeterminable para cada sujeto, como lo vemos en la variabilidad del tiempo que los pasantes se toman antes de decidirse a hacer el pase, por ejemplo. Cada sujeto tiene su propia relación a esa temporalidad. Al hablar de presencia del analista, debemos entender una presencia que cause y vacíe del peso inhibitorio de otras presencias con las que el sujeto hizo existir al otro. Porque el otro se puede hacer existir de muchas maneras. Algunas pueden ser persecutorias, amenazantes, inhibitorias. Y en el análisis se trata que sea eso lo que se alivie para que la presencia del analista cause que el sujeto pueda hacer su recorrido. Freud ya lo percibió en la transferencia en su vertiente de obstáculo y de bloqueo al trabajo analítico. Usted está pensando en mí. Demasiada presencia del otro como inhibidor. No es hacer de sujeto que no existe. Este sujeto que no existe más que en la cabeza del neurótico, no hay que presentificarlo demasiado, ¿no? Porque el neurótico con su demanda ya lo está haciendo existir, pero lo está haciendo existir muchas veces para cortocircuitarse en una inhibición, sino de preparar el lugar vacío donde aloje esa voz temible, aligere sus ideales y se aligere también del goce superyoico que alimenta los síntomas. Esto va a la par del fin de la esperanza de una paz firmada por una relación intersubjetiva, ¿no? Que hay un fantasma que a veces se tiene de un final de análisis como una gran unión con el otro del saber, armónico, un abrazo, las figuras que cada cual tengamos de ese final, ¿no? Entonces, ese final fantaseado de relación intersubjetiva va a caer. Hay un saber que es sin sujeto, que se escapa, pero que también se manifiesta en los síntomas. Presencia que causa la posibilidad del encuentro del analizante con su propio decir, puesta a la hora del tiempo de su deseo y no del seguimiento o de la servidumbre al tiempo y a los dichos del otro. Esta presencia del analista es causa de existencia del tiempo subjetivo con sus efectos de apresuramiento, de salida, de apuesta, de encuentro con la sorpresa de su propio decir. La presencia del analista, en el supuesto de que haya analista, evita que el trabajo analizante se quede en la suposición sin fin de un saber más aún, ¿no? Y siempre llegar a es una suposición que siempre tira a futuro, ¿no? Un análisis interminable. Entonces esa presencia de alguna manera tiene que vaciar en lo posible esa suposición de que al fin se alcanzará el saber absoluto. No hay enunciación posible de la verdad entera, toda, de la que el analizante es como síntoma, pero es posible identificarse al síntoma, no estar a tortas con él, usarlo para la vida. Sería un poco no caer en la decepción, sino ir aceptando algo de esta verdad, no toda, para servirte de ella para la vida. Creo que esto se renueva continuamente con la apuesta que Lacan hace por el analista, por el acto, por el pase y por la escuela. En el seminario del acto analítico,
Lacan pone fin a la supuesta eficacia de la relación intersubjetiva en la cura analítica. El analizante entra por la transferencia y el analista sabe ya cómo acaba el asunto. Uno sabe cómo acaba y el otro ignora y quiere saber, ¿no? Pero lo que el analista sabe no es transmisible en la misma lengua que lo que el analizante ignora. Es decir, no es algo que se pueda decir así al principio. Hay que causar el deseo del recorrido, aunque el analista sepa que al final del recorrido, del lado del todo saber, se va a dar una decepción, ¿no? Es un saber que realizó el propio analista en el tiempo que empleó en su habiendo sido analizado, como dice él, en el tiempo en el que fue analizado. Pero el saber del inconsciente no es un saber de tipo universitario. No es algo del orden de lo cognitivo en el sentido habitual. No es algorítmico tampoco. Que la transferencia sea palanca y no obstáculo para la cura va a depender en gran medida de esta relación del saber inconsciente de su propio análisis. Es decir, que el analista ha tenido que establecer algún tipo de relación al saber de su inconsciente, al inconsciente real. No hay amistad que se sostenga, il n'y a pas d'amitié qui tienne, pero, como dice también Colette, tampoco hay que estar todo el día peleado con eso. Es así que de alguna manera calme el balanceo y contrabalanceo del embrollo, como dice ella en el prefacio del seminario de la edición inglesa. El analista tiene que saber algo de esa experiencia, ¿no? Que hay algo del saber inconsciente que siempre se escapa a cualquiera que como sujeto preste atención en ello, ¿no? Se me ocurre que las intervenciones del analista irían orientadas a hacer resonar la langue del analizante, allá donde el saber del inconsciente tiene eficacia, también el silencio, cuando no hay un significante para decir nada de ese real, solamente el silencio para acogerlo. Es preciso operar a favor del saber del inconsciente, pero no del yo y de sus prejuicios. Operar a favor del saber inconsciente y no del saber yoico que apunta al narcisismo. No a favor del saber que refuerza los rasgos unarios que sostienen las identificaciones narcisistas del sujeto o de sus retornos superyoicos. Porque Colette en los últimos seminarios pone el S1 del lado del significante básico, el rasgo unario del sujeto. Y pondríamos del S2, que nunca alcanza a ser S2, sino una colección de S1s, los significantes que vienen del inconsciente. Con los significantes que vienen del sujeto del rasgo unario, uno se establece una identidad, se pega a un ideal, colma un poco la ansia. Con los S2 a veces los llama, o los S1 sueltos del inconsciente, el caballo, la rata, no hay manera de establecerse un ideal del yo. Hay que arreglarse, ¿no? Hay que arreglarse con el goce que apareja, ¿no? A los S1 del sujeto, los que tienen que ver con el ideal, con las exigencias, con las inhibiciones también, con las presiones superyoicas, a estos podemos decir que el análisis los reduce, disminuyendo los efectos de inhibición, de culpa o de insatisfacción. Estos S1 del sujeto van cayendo en una cura. En el discurso analítico se ve abajo a la derecha el S1 que cae, ¿no? Y lo que queda, quizá como contraste, cuando uno no dirige mucho la atención allí, es el saber inconsciente de los goces del cuerpo, de los S2 en el lugar de la verdad, de los significantes en coalescencia con el goce del cuerpo. Una lalangue de los síntomas de goce del sujeto difícilmente gramatizable. Un saber sin gramática, pero que transforma el saber de los rasgos unarios del sujeto. Transforman en el sentido que no van a ser los únicos. A veces los necesitamos, pero a veces no es lo que nos interesa porque queda descompletado por el saber del inconsciente. Pero ese saber del inconsciente en el lugar de la verdad, este saber, que es a la vez causa y goce, coalescencia, dice en el seminario aún, coalescencia sintomática, es un saber más propio de la langue que de un lenguaje, el que se pueda conversar.
Con un lenguaje podemos conversar, tenemos una gramática, tenemos unas leyes, tenemos unos consensos. De ese saber coalescente de la langue no se puede conversar, se tiene y no se puede más que padecer de alguna manera o arreglárselas un poco mejor con ello. Los síntomas no son desintricados por el lenguaje hasta su agotamiento, hasta la última gota, no pueden ser. Quedan como restos activos constituyendo una identidad sintomática que se resiste a la operación exhaustiva del lenguaje. Allá donde en un lenguaje uno pretende ser amo de sí mismo, controlarse, conocerse, a ser armónico con sus ideales, vemos que quedan los restos sintomáticos que nunca ceden. Son también efectos del lenguaje, efectos del cuerpo, y que de alguna manera frustran la primera vía ideal del reconocimiento como sujeto. Colette introduce aquí una cosa que a mí me ha gustado. Entonces, ¿qué hacer si no podemos conservar de esto? ¿Qué espacio para este turbulento y loco mundo de los par de sortie, de los solitarios que somos después de la experiencia de un análisis? Pudiera venir adelanta, aunque dice esto no puede ser, un uno autoritario que los totalice, o pudiera ser, que es por lo que apuesta, un uno unificante. Lo de un uno autoritario supongo que va del lado más de Miller y una escuela donde haya un jefe que diga lo que, las líneas que hay que obedecer y las que no. Y los de un uno unificante se trataría quizás de una lengua o de un lugar, no sabría cómo decir, a construir entre los, ¿cómo se llama? ¿Cómo se traduce par de sortie? Los dispersos disparejos. O sea, que los dispersos disparejos puedan tener también su uno, un uno que se refiere a la experiencia analítica, pero que es un uno unificante, lo llama ella, un uno de la escuela, un uno de la comunidad analítica, pero no un uno autoritario. Colette Soler se refiere a esto en el seminario 2018-2019, que no sé si tengo aquí la referencia, se retorna a la función de la palabra, supongo, al señalar la peculiaridad de la langue analítica, dado que las langues individuales no hacen lazo. O sea, todos vamos en el camino de la langue, pero la langue dice, ojo, no idealicen esto no hace tampoco lazo, ¿no? Cada langue está fuera del lazo social. Ella hace, cito, ella hace la Babel de los unos solos del todo. O dicho de otra manera, la Babel de los dispersos desparejados. Mira, lo tenía aquí. Es decir, que al final de la experiencia analítica uno sabe más o menos de lo que goza, pero no, ese goce de la langue no apareja un discurso de lazo social ordenado. Esto es lo que siempre hay que inventar y que igual trae los problemas crónicos de las instituciones analíticas, supongo. Por tanto, plantea el dilema de qué uno aplicar a estos dispersos desparejados si se les invita a hacer lazo social. Si intentamos hacer una comunidad de esta experiencia común que nos hace tan diferentes, ¿qué uno nos puede servir, no? Hace falta, cito lo que dice, al menos darse cuenta de que eso no puede hacerse por la Babel de los inconscientes la langue. No vale, yo ya estoy analizado, yo hago lo que quiero. No vale eso, ¿no? En la Babel de los inconscientes la langue. Hace falta una lengua. Dice, una con mayúscula, que de todos los undecires particulares y múltiples haga un conjunto. Distingamos, pues, el uno totalitario y el uno unificante, que había adelantado yo antes, ¿no? Entonces, la tarea que nos propone, yo lo digo, no digo que sepa cómo hacer, supongo que es en lo que estamos, ¿no? Hace falta una lengua, una con mayúscula, que de todos los undecires particulares y múltiples haga un conjunto. Y no hace falta un tirano. Hace falta construir ese conjunto. Quizás podamos describir el análisis como el trabajo de duelo de ese otro omnipotente que el sujeto coloca como existente en el lugar lógico donde plantea sus preguntas, el que sabe. De creer en ese uno unificante
acorde, no, aquí me he equivocado, de creer a ese uno, si ese uno lo hace acorde a un poder oscuro, sería un uno autoritario. Y entonces lo que se trataría sería extraer un decir que sería la interpretación de los diversos decires de los analizantes que pasaron a analistas y se reúnen en la escuela. Creo que es la misma lógica que cuando decimos que un decir es lo que se extrae de los dichos, no es los dichos. Cuando decimos el decir de Freud es no hay relación sexual, aunque no lo haya dicho nunca, se trataría de extraer un decir de los que hemos hecho una experiencia de la larga, que nos vuelve tan solitarios, ¿no? En tanto que no sometidos a un discurso que nos ordene a todos. El saber en el lugar de la verdad, que escribimos S2 en el discurso analítico, abajo a la izquierda. Esa es la Eso no. mayúscula de minúscula. Sí. Y otra de cabeza. ¿Dónde, sí, no. ¿Dónde estaba? Abajo, aquí. Espérate. Aquí. ¿No? Ah, sí, abajo a la izquierda. Sí. Ah, sí. Entonces, este saber en el lugar de la verdad, que está abajo a la izquierda en el discurso del analista, no está formado por significantes de los ideales construidos a partir de la potencia conferida al rasgo unario como identificador del sujeto. No está sometida al ordenamiento del discurso. Significante adoptado por el sujeto para escapar a su división lenguajera. El discurso se basa en el S1, ¿para qué? Para escapar a nuestra división y hacernos conforme a algo que haga lazo social y que armonice nuestros tipos de goce, ¿no? Sino que procede más bien estos S2, este saber en el lugar de la verdad, del inconsciente sin sujeto, no de la omnipotencia del decir del otro, como vemos en el caso de Juanito, cuando su madre se niega a responder ante su problemática de un goce sin inscripción. Juanito se ve confrontado a un goce fálico sin inscripción, un goce en el cuerpo, y no puede responder. Y entonces, en ausencia de un discurso pedagógico en el que en ese momento lo sitúe, aparece el significante caballo, que aunque se parece a un significante de la realidad, es un significante que Colette por lo menos subraya muchas veces, un significante que emergiera del inconsciente, que no se fuera del mismo orden de los caballos con los cuales uno se hace la película cotidiana de la realidad. En el caso Juanito, el primer significante del inconsciente sin sujeto es el caballo. Primer significante del inconsciente sin sujeto. Caballo. Primer significante del goce fálico que el otro se negaba a considerar. Primer rasgo unario del inconsciente. Esto es la tesis que ella tiene, lo repite en varios seminarios, que nosotros nos ha hecho discutir en ciertas ocasiones, como ese significante no es un significante de la cadena, los caballos tienen, los que tienen dinero tienen caballos, los pobres no tienen, podríamos meterlo en un discurso. Y ella dice, bueno, se puede parecer a un significante de los que usamos, pero es el primer significante del inconsciente, ¿no? Para Juanito. Otra vez asistimos a la heteronomía entre el sujeto y su inconsciente sin sujeto. El sujeto se sostiene por los rasgos unarios que conforman sus ideales donde se mide y desde donde mira. Pero el inconsciente se constituye por otro tipo de rasgos unarios que ofrecen al cuerpo, que afectan al cuerpo, a los goces del mismo sujeto. Son inseparables, pero son heterogéneos. Esta doble función del significante, a veces la comenta Colette Soler en varios seminarios, aquí también alude a ella, ¿no? Hay una parte del significante que uno lo puede articular al lado subjetivo, al lado de los ideales, pero hay otra parte de un significante cualquiera que hace coalescencia con el goce y que no sabes por qué, esa resonancia con tu cuerpo y con la langue. Se podría hablar de los dos, ¿no? Cuando hablamos del sujeto, podemos decir el sujeto que padece los significantes que le hacen coalescencia con su goce, y podemos hablar del sujeto en el sentido corriente de la palabra, el que se quiere hacer amo de su identidad, ¿no? ¿Cómo pueden los analistas hablar de este saber del inconsciente, que no es el saber de la comunicación intersubjetiva?
que no es el lugar de las pregnancias yoicas y organizativas, de la competencia, etc. Sabemos que Freud y Lacan, cada uno en su tiempo, consiguieron interesar al otro social en el psicoanálisis. Pero entre nosotros hoy convenimos en la dificultad del efecto de extensión en lo social, en una época además en la que el saber no está valorado si no es en relación a una productividad rápida de satisfacción casi inmediata. Necesitamos de alguna manera convenir en lo común de la experiencia analítica y en lo singular y difícil de transmitir la misma, tanto en su transmisión en nuestra propia comunidad analítica, cuando a veces leemos los testimonios de Pase y a veces nos cuesta ver qué es lo que ha hecho a ese cártel, ver el punto de viraje lógico de ese sujeto, pero también en lo social, cómo podemos transmitir una experiencia que nos transforma como sujetos, pero que nos confronta al final con el horror, con lo que la humanidad en general no quiere saber nunca, ¿no? Con el desecho de esa humanidad. Es difícil de vender una cosa que justamente va en contra de lo que se vende hoy en día y tiene éxito en nuestra sociedad de consumo. Y veo que es común una queja de nuestro medio acerca de la dificultad en la transmisión. ¿Qué transmisión? Podría uno preguntarse, ¿qué es la transmisión? ¿Qué es lo que hay que transmitir? ¿No? La pregunta de la transmisión siempre nos la planteamos casi todos los años, transmitimos, no transmitimos, pero ¿qué es la transmisión? ¿No? ¿La de los ideales psicoanalíticos de otra época? ¿La de lo real de una cura que no es psicoterapia? ¿La de una práctica que no se reduce al tópico actual de la salud mental? Sin duda, la transmisión del psicoanálisis se refiere a esa resonancia subjetiva del inconsciente sin sujeto, que es más que terapia de los síntomas, aunque también es más bien transformación del sujeto. Esto es lo que igual podríamos vender, transformación del sujeto. Y que tiene que vender, no me gusta esa palabra, y que tiene que ver con lo sexual, que entendemos como imposible de describir, relación que no existe y que es un eslogan difícil de pasar en nuestra época. Es una experiencia común, todo el mundo tiene problemas con la sexualidad, pero a la vez es como si pudiéramos oír que nada hace obstáculo a lo sexual en nuestra época. Es muy curioso, ¿no? Que las dos cosas pueden ir juntas y, sin embargo, la idea de que de esa dificultad no hay relación sexual puede emerger algo que te haga la vida mucho mejor, queda sepultada sobre el otro ideal. Puedes hacer lo que quieras. El otro día me parecía que leí que en Alemania hay un proyecto de ley para el cambio de sexo, dando un plazo de 1 año. No se puede cambiar de sexo más que una vez al año. Ahora querrán cada medio mes. No, quiero decir que es un poco como el asunto de lo sexual, que es de lo que habla todo el mundo cuando hay nadie que le oiga, la dificultad de hacer lazo, porque los goces de cada uno objetan un poco el lazo con el otro. Sin embargo, en nuestra época vemos la proliferación de posibilidades sexuales que hay, como uno dijera, bueno, tendré que ir probando a ver si llego a ver cuál es la mía, ¿no? Sí. Woody Allen hacía lo mismo cuando cambiaba de religiones. Dice, se hacía cristiano, se hacía judío, se hacía Hare Krishna, a ver si en alguno encontraba la paz. Bueno, ahora tiene mucho más que 4 religiones, hay no sé cuántas posibilidades. Se trata en nuestra comunidad analítica, digo que esto hace dificultad, es una broma, pero incluso con el lenguaje de hoy en día, en el lenguaje de la época, cómo transmitir algo que es un poco difícil, ¿no? Porque uno cuando acaba el análisis tiene que atravesar un cierto horror y luego a nivel de las armonías, ahí donde todo el mundo está haciéndose películas, nosotros decimos, no las va a ver, pero usted va a cambiar y puede vivir mejor. Es difícil entrar contra el otro mensaje, pero bueno, es lo que intentamos. Se trata en nuestra comunidad analítica que esa transmisión cause una transferencia hacia el saber que no cierre la dimensión creativa del inconsciente sin sujeto. Creo que es muy importante esto. Ayer estábamos en la mesa de psicoanálisis y poesía, porque si no, las lenguas
tienden a extenderse como neolenguas, sea la neolengua casi del consumo, la neolengua de... Es decir, la neolengua pretende escribirlo todo para los sujetos. Y vemos cómo a veces las personas están muy metidas en la neolengua del momento, casi neolenguas que no les hacen equívoco ni resonancia, ¿no? Yo me acordaba, quizá porque estoy en otro cártel de música y tal, que Winnicott situaba en lo que él llama el espacio transicional el lugar donde podía emerger el arte, podían emerger las creencias, podía emerger la música, podía emerger la separación. Es verdad que él también ubica allí la religión, no voy a ser en esto muy riguroso, ¿no? Pero lo que él se preguntaba a Winnicott es cómo es posible que un sujeto no sea solamente dicho por el otro, sino que haya el espacio intermedio donde luego Lacan dirá que está el objeto A y que Winnicott se lo ha dicho y tal y cual, o lo ha inventado. Es ese espacio donde es imposible que el otro colonice por completo al sujeto. Es el espacio de la creatividad, el espacio de hacerte a ser tu ser sintomático, podríamos decir, ¿no? Un lugar que permita escapar de los dichos del otro, de sus significaciones esclavizantes, a una esfera que él denominaba la libertad creativa. Escapar a la neolengua de la ideología de la ciencia, podríamos decir, ¿no? Este espacio para la creatividad y no para el dominio, este es el efecto separador que yo creo que la presencia del analista debe causar. El peso de la ideología como sustituto del efecto de sujeto del psicoanálisis se ha dejado sentir en nuestro campo, también en la historia del psicoanálisis. Por ejemplo, fortalecimiento del yo, facilitar una adaptación armoniosa, madura y genital al otro, enmendar las defensas sin pasar por el funcionamiento pulsional del inconsciente. Es decir, que el psicoanálisis no ha sido ajeno a todas estas influencias de la ideología de la época, como es normal, porque estamos en esta época. Y no vale con militar en el campo lacaniano para decir, no, yo estoy vacunado de esto. Todos estamos y el psicoanálisis lo hemos visto como ha ido cayendo en esas derivas. No quedan tan lejanos la época de la crítica al pensamiento único, cuando nuestra escisión, ¿no? En el 98, que nos hizo fundar la Escuela de los Foros. Ahora se vuelve a reeditar el psicoanálisis frente al pensamiento único. Quizás las obscenidades grupales a las que a veces asistimos no sean sino una dimensión estructural ineliminable y que solamente se pueda combatir manteniendo abiertas las vías de producción y extensión del saber en nuestro campo. El pase, el cártel, las enseñanzas que de ahí se derivan y confiar en el efecto y que la gente pues intenta transmitir y confiar en el efecto causa que puedan producir en el uno por uno y en la comunidad analítica. Es decir, que frente al pensamiento único, aprovechar nuestros dispositivos para hacer resonancia y hacer transmisión. Va también en la línea de valorar no solamente el cártel del pase, que sí, sino también todo el trabajo que se hace alrededor en los carteles de escuela, etcétera. Creo que hay más trabajo y más posibilidad que no una como inaccesible, ¿no? Retomo la cuestión que atraviesa nuestra comunidad y que María Luisa de la Oliva subrayaba en un escrito de 2023 ¿cuál era? Que lo había identificado, bueno, no lo sé. Era un prolegón. Vaya, Se me ha debido borrar aquí. no, las jornadas de Barcelona, ella hizo uno de los, no son prolegómenos, son Un preludio. el primer preludio creo que fue y ahí es donde está el párrafo. Sí. Entonces, al preguntarse sobre el efecto de transmisión que haga deseable, agalmática la escuela, se pregunta a ella. Este textito breve finaliza con una cuestión interesante que me permito citar literalmente. Dice María Luisa, ¿el testigo que pasamos a los jóvenes analistas es el de haber sido vencidos por nuestro cansancio o por una dimisión de pensamiento? Es decir, lo que ella dice, ¿cómo vivificar esto, no transmitir solamente una tristeza, ¿no? Esto me lleva
Bueno, pero aceptando también que existe un momento de impasse y momentos que nos llevan también a la posibilidad de esa tristeza, de ese detenimiento de la transmisión, que es lo que causa. Esto me lleva a pensar a propósito del texto de Colette Soler del Bunch 23, Desfosilizar la lengua del pase. Allí leemos que la experiencia, y no solo la del psicoanálisis, desafía la transmisión si no van acompañados por los decires que hacen aparecer su ordenamiento. Es decir, que hay algo de sostener un decir, como ayer veíamos con el artista, algo de sostener su escabel para que la obra incluso tenga valor, ¿no? Entonces, no vale si los decires no se sostienen, ¿no? Es una llamada a un cierto engagement, a un cierto compromiso. Allí Colette Soler parece asimilar de alguna manera ese decir a una escritura, a un ordenamiento que va más allá de lo vivido. Es decir, uno lo ha vivido, pero hace falta que resuene más allá de lo propio vivido de uno en la cura. Y retoma una cita que había escrito Jean-Pierre Drapier para otras jornadas, que se refería a Annie Ernaux, la Premio Nobel francesa de Literatura de 2022. Allí decía Annie Ernaux: si no las escribo, las cosas no llegaron hasta su término, solo fueron vividas. Y aquí lo de Colette dice, hace falta algo más de lo vivido. Yo estaba leyendo un textito de Annie Ernaux, esto es de Le Jeune Homme, el jovencito, el joven hombre. Y yo estaba leyendo La Honte, la vergüenza. Y ahí precisamente me vino este parrafito que yo traduzco a mi manera. Describir por primera vez, sin otra regla que la precisión, calles que no he pensado nunca, sino que solamente las he recordado durante mi infancia, es volver legible la jerarquía social que ellas contenían. Porque ella está escribiendo su pueblo, describiendo su pueblo. La calle tal, la calle cual, la tiene tal. Y de repente al escribirlo, donde ella tenía sus vivencias, jugaba con este, jugaba con el otro, y el cole de aquí, al describir se da cuenta de la diferencia de clases. Uy, se da cuenta si estos eran los ricos, estos son los pobres. Dice, ella en su vivencia no tenía para nada más que una vivencia de la infancia feliz jugando. Y ella dice, es como si me diera cuenta de escribir por primera vez, sin otra regla que la precisión, ella es muy precisa escribiendo, calles que no he pensado nunca, sino que solamente las he recorrido durante mi infancia, es volver legible la jerarquía social que ellas contenían. Sensación casi de sacrilegio, porque no pensaba hablar de eso, y se le abre una brecha también, ¿no? de clase. Reemplazar la topología suave o dulce de los recuerdos, toda ella de impresiones, colores, imágenes, por otra topología de líneas duras que la desencanta, pero cuya evidente verdad no es discutible por la propia memoria. No, es ella misma, por el hecho de escribir, de decir, de hacer resonar sus recuerdos, ella misma coge el efecto de los pobres, los ricos, donde no había más de qué bien nos lo pasábamos de niño, ¿no? Las líneas duras que desencantan, llama ahí. Un decir es aquello que de los dichos se demuestra porque tiene consecuencias. ¿Acaso sabemos las consecuencias de nuestras intervenciones, de los efectos de decir que sostenemos al margen de la retórica o habilidad de cada cual? No sé, esta frase no sé si le falta una interrogación. Creo que en nuestra comunidad hay estilos y decires diferentes, pero que se enmarcan en lo que llamaría la transmisión del psicoanálisis. A mí, no sé por qué, a mí me gusta valorar también esas cosas que son más de todos los días y más de muchos, y no solamente lo que queda un poquito difícil de pillar, ¿no? Yo creo que hay muchas maneras de transmitir. Vemos mucha gente que nos transmite el análisis. Y cada cual tenemos nuestras transferencias cruzadas, nos gusta escuchar a unos y a otros. Yo eso quiero valorarlo también, ¿no? En nuestra comunidad hay estilos y decires diferentes, pero que se enmarcan en lo que llamaría la transmisión del psicoanálisis, por las curas y por los decires de los analistas. Eso es lo que importa, el undecir del psicoanálisis y no la proliferación de adhesiones y desavenencias con la que me imagino pues, habrá que lidiar, será impepinable, ¿no? En ese artículo de Colette Soler sobre la lengua de madera, se ve que si toda lengua viva va hacia una lengua muerta, es preciso, sin embargo, renovarla, la lengua,
por medio de una invención que la haga seguir siendo viva y renovada. Es decir, sostener un decir es hacer que la lengua se renueva, ¿no? Sus efectos de transmisión se relancen y de la que podamos decir algo. La lengua viva se renueva, podemos decir algo, nos causa. Cito, es la lengua que cada cual habla, la que aloja, acoge y mantiene los impulsos del deseo, las vibraciones de la acosa y el empuje vital en juego en su relación con el psicoanálisis. Transmisión de una singularidad, esto lo digo yo, en relación al psicoanálisis. Y voy a acabar aquí, aunque tenía otras cosas sobre el tiempo y tal, sosteniendo un poco esta idea de la posibilidad de transmitir. ¿Quieres que...? No. Eso lo has dicho tú, lo pediste tú. Tenemos... Sí, porque me decíais que era un poco largo, Pero ¿no? tú pediste que se te diese con el mazo. Ah, no, en principio un poco quería ampliar la zona de transmisión. O sea, creo que hay más transmisión que la que a veces por nuestras dinámicas intentamos hacer. Aparte, están los carteles, está el pase y están las transmisiones que la gente puede hacer. No todo el mundo ha terminado igual, pero puede transmitir, o sea, hacer vivir una lengua viva de lo que ha sido la experiencia del análisis, ¿no? Y luego acababa con esta referencia al tiempo de la frase un acto aún por venir. Hacía unas referencias sociológicas. El tiempo de Freud era un tiempo en el que la humanidad aún creía en el progreso. El vector tiempo tiraba hacia el futuro. Existía un poco la temporalidad, que ayer hablábamos de eso. El vector tiempo tiraba hacia un futuro prometedor de la mano de la ciencia. Aunque eso mismo no engañaba a Freud. Freud tampoco se engañaba del todo, pero es verdad que sus escritos están en el orden de un aparejarse al campo de la ciencia, ¿no? Sus escritos transmiten de Freud entusiasmo y un poder dialogar con la ciencia de su tiempo. Pero tras la Segunda Guerra Mundial, tras Auschwitz, tras Hiroshima, la temporalidad, el modo en que los sujetos perciben el tiempo cambió. Hay un libro de François Sartor, que es un historiador francés, que se titula Cronos. Cronos, l'Occident aux prises avec le temps, el Occidente en las tomas, en su enganche con el tiempo, algo así. Y François Sartor dice que el régimen moderno de historicidad y su futurismo permanecen. Es decir, todavía la carcasa de que el futuro va a ser bueno gracias a la ciencia y gracias al progreso técnico, eso sigue funcionando. Figura oficialmente al mando. Y la aceleración, que es su principal agente, es su amo. Pero que, sin embargo, de una manera a primera vista paradójica, los últimos decenios del siglo XX, nuestra subjetividad, nuestro tiempo, van a ser particularmente en Europa los del tiempo suspendido, los de un cronos que podemos llamar destituido o relegado, un tiempo en el que el presente ocupa todo el lugar. Él denomina este filósofo y otros sociólogos el tiempo del presentismo. Es decir, un tiempo en el cual no hay anudamiento de los tres tiempos, sino que el presentismo lo invade todo. Aunque la carcasa es que confiamos en la modernidad, pues no hay más que ver con las vacunas y esto. La gente dice que las vacunas no hacen nada, que la Tierra es plana. Empiezan a no confiar en el progreso. Hay movimientos regresivos claramente, ¿no? Militantes, ¿no? Esto trae como consecuencia el fin de la primacía del sujeto, tal como antes se entendía, como el que se esforzaba hacia el futuro. Y Hertog comenta que este sujeto, tal como lo entendíamos antes, enganchado a la modernidad, desaparece. Para nosotros no es tanta sorpresa, pues, en el sentido que ya habíamos visto que la ciencia destituye al sujeto, ¿no? Pero bueno, este filósofo dice, caramba, entonces, ¿qué relación va a tener el sujeto al tiempo si esto es un puro presentismo? Y entonces, bueno, es verdad que nosotros estamos con el ser de goce y otras cosas y la causa inconsciente, pero para los que no ven eso, se asustan, ¿no? Entonces, ¿qué vía de transmisión? Porque la vía de transmisión supone un poco lo contrario de un presentismo. Porque la transmisión, incluso un análisis, supone un tiempo y un espacio, una cierta orientación de dónde vengo, a dónde voy, ciertos momentos de cambio.
Entonces, en el presentismo es como si el momento de la contingencia desapareciera, ¿no? Es como un tiempo, no es detenido, pero no, es un tiempo como no tiempo, una temporalidad detenida en el mero presente, sin pasado, sin futuro, sin un despertar, donde la pesadilla se instala en continuidad y donde los tres registros, pasados, presente y futuro, se vuelven un continuo. Ahora acabo. Las promesas más radiantes han variado hacia la pesadilla. Esto es visto desde la sociología, no desde el análisis. Pero es verdad que la gente hoy en día no cree en nada. Me veía una entrevista con Gabilondo, decía, los jóvenes cada vez son más escépticos, pero se lo creen todo. Es esa especie de paradoja, ¿no? No creen en nada, bueno, de alguna manera, porque se les han caído los ejemplos que les han dado para creer, pero se tragan cualquier cosa, creen todo. Entonces, es como si no hubiera una marca diferencial de un lugar a otro donde se puedan orientar. Pueden orientarse con cualquier cosa que les venga y luego soltarlo. Entonces, hay un relativismo, diríamos, del otro, de la orientación, ¿no? Entonces, ahora ya lo dejo aquí, ¿no te parece? Bueno, como veis, Juan no ha perdido tiempo y nos ha enviado un texto bien jugoso, muy intenso. Es un trabajo de análisis en intención bien interesante. De modo que yo, para dar lugar al debate, pues he hecho una pequeña síntesis de lo que a mí me ha llamado la atención. Vale, bueno, pues para los que no hayan escuchado, vuelvo a repetir, el texto de Juan es muy intenso. A mí al principio me parecieron muchas hojas, pero cuando las leí me parecieron pocas hojas para todo lo que decía en ellas. Ahora bien, trata tantos temas que voy a hacer una pequeña síntesis para dar lugar al debate, ¿vale? Entonces, bueno, si no lo he leído mal, aunque además nos has mandado dos versiones, la primera y luego una segunda corregida, tú abres dos líneas de trabajo, que son la proposición del 9 de octubre del 67, y también hablas de una segunda línea como el psicoanálisis como un acto por venir. Entonces hablas de la opacidad, bien, y hablas del tiempo con respecto a lo del análisis por venir. Y nos vas aclarando en tu texto que el acto analítico no es el ejercicio de poder desde donde se disminuyen narcisismos y pretensiones de dominio. El saber del psicoanálisis no es el de un poder, es el de un saber hacer, ¿vale? Y además dices que la creencia en el sujeto supuesto saber, sin ese cambio en la transferencia, no es sino una obscenidad, que lo hemos hablado esta mañana, que lo hablaste ayer también, que no paras de insistir ahí, ¿no? Que el sujeto supuesto saber y la transferencia son una trampa necesarias para desplegar un psicoanálisis, pero que uno tiene que saber de qué trampa se trata y en qué momento esa trampa tiene que ir desapareciendo, porque si no, es una obscenidad. Y luego, pues sale el tema de las langues individuales no hacen lazo. Son una babel de los dispersos disparejos, que es lo que Collet Soler comenta en el BUM 23. Y que la transmisión del psicoanálisis se tiene que conseguir de alguna manera y que además no cierre la dimensión creativa del inconsciente sin sujeto, ¿no? La dimensión creativa que la relacionas con Winnicott, y bueno, Lacan siempre aclaró que la creatividad, el arte siempre fue antes que el psicoanálisis, ¿no? Con lo cual, efectivamente, es una dimensión que a veces con los pacientes es muy útil cuando la tienen, no cerrárselo, sostenerlo. Pero hablas de, o sea, en todo tu texto queda claro que el psicoanálisis es algo
es único, único en el sentido de que lo que se consigue con él no es del lado de la terapia ni del lado del psicologismo ni de la psiquiatría, y que es único en el sentido de que lo que proporciona es la individualidad de cada uno, lo más propio de cada uno. Por lo tanto, universal, no se puede decir que le case muy bien al psicoanálisis, ¿no? Sin embargo, sí es verdad que hay una técnica, que hay una teoría, que hay una epistemia. Entonces, hablamos de el recorrido psicoanalítico particular, que es donde uno hace la experiencia y lo que le ha sucedido no tiene vuelta atrás. El recorrido de la adquisición de una epistemia para poder poner en acto lo que le ha pasado a uno y que le pase a otro, ¿no? Serían 2 líneas. Hablas del tiempo, pero quisiera aclarar que el psicoanálisis ya habla del tiempo mucho antes del tiempo del presente, la urgencia, porque ya hablaba en su momento del tiempo de ver, el tiempo de comprender y el tiempo de concluir. Es decir, que para el psicoanálisis el tiempo siempre ha sido importante. Luego tú pones, en esta segunda versión no, pero en la primera hablabas de la paradoja de los 3 prisioneros. También como ese tiempo, esa urgencia de concluir. Pero al mismo tiempo, entre estas 2 vertientes que le dan una consistencia interesante al psicoanálisis, metes una tercera banda, otra tercera vía. Bueno, en la epistemia metes el pase, el cártel, las enseñanzas, que lo acabas de mencionar ahora mismo, y va culebreando una tercera vía, que son las obscenidades grupales a las que asistimos frecuentemente, que yo creo que esto sería en el escenario de la escuela, ¿no? Que sería la parte más imaginaria, o sea, la que más riesgo corre de desviarse por el lado imaginario. Y en donde asistimos a las mayores obscenidades. Ahora bien, ¿por qué, pese a que efectivamente es ese lugar del conjunto de los psicoanalistas donde más desviaciones se dan, donde más peleas se dan? Por eso les decía hace 3 años en una conferencia. No, que decía que más. ¿Dónde más? Bueno, con eso les decía que los analistas más veteranos y los más analizados eran los que más pollo metían en todo el tema de escuela, que a ver qué pasaba ahí. Hace 3 años ya lo decía, ¿eh? Lo tenéis en YouTube, no me lo estoy inventando. Entonces yo me hago... y claro, yo retomo a María Luisa de la Oliva, esta frase es una joya, que dice, ¿qué testigo? El testigo que pasamos a los jóvenes analistas es el de haber sido vencidos por nuestro cansancio o por una dimisión del pensamiento. Esto es en el preludio de las jornadas de Barcelona, ¿vale? No hay que olvidar que Lacan, sabes que estamos muy advertidos de los desvíos, la cooptación, la infatuación, ¿no? No es por decir más, solo una pregunta que quiero hacer, ¿no? La aceleración, la urgencia definida como la presión del tiempo del otro aplastando el tiempo del sujeto, que el psicoanálisis, hablando del tiempo mucho antes, ya se ha encargado de convertirlo en otra cosa. Es un tiempo... Y bueno, luego mencionas a Bernard Nomine, que obviamente tiene el libro del presente, que es una maravilla. Y yo, la pregunta que te quería hacer para no dilatar mucho más es... vamos a ver. En el ámbito de la escuela, no hay todos de acuerdo, Nieves, pero sí, con esa dificultad del lazo exterior que Freud y Lacan sí consiguieron atraer la atención, que tú lo mencionas, y al mismo tiempo la dificultad interior. Si la dificultad interior no surgiese de la dificultad del lazo exterior, perdón, que hace que nos peleemos entre nosotros mismos y que haya llevado a la escuela, no sé, ¿qué te parece? No lo digo como algo cierto, a psicologizarse y psiquiatrizarse en demasía. Obviamente hay muchos psicólogos y más psicólogos que psiquiatras en la escuela, y ¿por qué no?
Y bueno, esto de que empecemos a utilizar frases del estilo de, en la escuela me refiero, ¿no? Aquí estamos los más antiguos y los que más sabemos de psicoanálisis, uf, que suena a infatuación bárbara, ¿no? ¿Qué de lazo no del uno amo, sino de qué lalán sería posible para esta escuela que se está enfatizando, que está yendo hacia la cooptación, que se está psicologizando y psiquiatrizando demasiado, pero que no impide todos estos fenómenos de desvío, pues precisamente por las otras dos líneas de avance del psicoanálisis y que se experimenta, ¿no? Que el psicoanálisis desaparezca, pero que se hace un poco desagradable. ¿Qué era Lang para esa escuela, ¿no? Yo distinguiría dos tipos de obscenidades, porque todos sabemos que en el mundo mundial es infumable. Por ejemplo, el mundo mundial se gobierna por el discurso hacia grupos, el discurso de un uno que manda y otros que obedecen. Vemos todas las guarradas que hay, no solamente en la guerra y esto, sino en nuestros trabajos en instituciones que se gobiernan por el uno, pues las trampas que se hacen en la universidad, las zancadillas, la obscenidad del uno, eso ya no nos sorprende. Yo eso, y además es terrible, ¿no? No, yo me refiero a lo que me interesa. Dentro de nuestro campo psicoanalítico, pienso yo que las obscenidades, hay obscenidades típicas de ciertas desviaciones, por ejemplo, la sugestión, la reeducación, el amor genital, todo ese tipo de cosas, creo que son ciertas obscenidades por no sostener el reconocimiento de lo que es el inconsciente y trabajar en favor de un yo que se armonice. Pero tampoco me estoy refiriendo a ellas en el fondo, me doy cuenta cuando te oía, sino que veíamos, según decía María Luisa, y después de unos años que hemos llevado difíciles, que nuestra propia escuela, que también funciona como grupo, porque a veces somos un grupo cuando nos peleamos, también yo pienso que algo de la transmisión o de la causa del deseo, de la causa del saber, debe quedar obturada para que proliferen este otro tipo de conflictos. Entonces, no digo que los demás no los tengan muchos, sino que me interesan estos. Y lo que yo propondría, bueno, pues tampoco yo propondría en la línea que propone Colette o que propone toda la gente, es relanzar la dimensión de la cuestión, que es el psicoanálisis, que es el inconsciente, que es el analista, que es el pase. Relanzar el deseo del saber allá donde uno ha encontrado el horror de que no hay una respuesta del uno que te diga lo que es, ¿no? Y supongo que hay impases en los que eso hace mucho más síntoma, ¿no? Ahora, también hay obscenidades del que ha hecho el análisis, porque la LANG es un goce de uno. O sea, ¿no? Uno, porque se haya hecho el análisis, no tiene garantía de no meter. Yo te puedo meter el dedo en el ojo. O sea, no puede ser, ¿no? Exacto, pero Pero pienso que quizás, bueno, ya se da, pero la cuestión es cómo relanzar ese. Es que es difícil relanzar el interés de un saber que lo tenemos muy trabajado, muy elaborado, y que también es difícil. Hay pocas personas que relanzan en novedad, ¿no? Hay algunas personas que nos lo vuelven a relanzar, nos vuelven a poner en trabajo. Y también, es una idea mía, pero no sé, valorar, siempre se ha dicho, el cártel. No solamente las instancias que están como en la primera línea, que por supuesto no digo que no, pero el cártel también puede ser un lugar de obscenidad. Yo he visto carteles en que a la gente le adoctrinan. Esto no lo dice Lacan, sí, pero lo dice este. ¿O no? Hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Quiero decir que a veces nos parece que porque usemos significantes nuestros, nosotros estamos libres de todo esto, ¿no? Ya, pero yo me refería, por ejemplo, Lacan, el pase realmente lo pone del lado del rayo y el relámpago, que lo hemos hablado, ¿verdad? Pero precisamente porque esta mañana has hablado de variantes de la cura tipo, en el primer párrafo de las variantes de la cura tipo, que no hay que leer mucho más el texto, Lacan habla del efecto murciélago, ¿no? Que es, bueno, he hablado de este asunto más de una vez, que es la fábula de Esopo, donde el murciélago juega a dos bandas entre los aves y los animales, y al final tanto las aves y los animales, aunque están enfrentados, se dan cuenta de la trampa del murciélago y le encienden la luz.
Entonces el murciélago se tiene que arrugar y se muere de vergüenza, ¿no? Y entonces yo sí que pregunto, si del lado de la escuela estuviera predominando más el efecto murciélago y del lado del cártel y del lado del pase estuviera sostenido y predominando más el efecto rayo, el efecto relámpago, el de mandar un pase, porque de repente, pluf, como decía Dimitra Colonia, cuando le llevaba años y años y años y años en análisis. Y ahora cuando le preguntan, ¿cuánto duró tu análisis? Contesta, ¡uy, segundos! No. Para mí fue una manera muy clara de hablar del relámpago, del rayo, ¿no? ¿Cuánto duró? Segundos. Y sin embargo la escuela está como más atrapada en el efecto murciélago, que lo habla Lacan, ¿eh? Y además lo pone en conexión con un momento que se está viviendo en la escuela, que dice que Variantes del Aculatipo no se puede leer sin haber leído previamente Situación del psicoanálisis en 1956, ¿no? Es decir, Lacan también fue objeto y sujeto de las crisis de la IPA, ta. Y ya se le ocurre el efecto murciélago con la fábula de Esopo y me parece que no nos desprendemos de él. Que los detenimientos de producción del saber de las escuelas no es novedad. No. Es una constante. Quizás ahora nosotros podamos estar o hayamos pasado una crisis, pero creo que la cuestión es relanzar el saber, o sea, poder como decía, que la langue se renueve, ¿no? ¿Cómo se hace? No lo sé. Yo lo que propongo es que todos confiemos también en nuestros dispositivos. A mí me gusta mucho el cártel, ¿vale? Los cárteles, sobre todo en los que hay esa cierta confianza de poder hablar con libertad y de lo que es la experiencia y tal y cual, y cómo leo yo una frase, cómo la lees tú. Yo lo que propongo es ampliar, recordar simplemente que uno de los pies de la escuela es el cártel. Y también decir que puestos a austeridad puede ser usado para lo peor. Ya tengo gente que me dice, oye, que me parece que me están adoctrinando. Ahí no me dejan decir lo que yo quiero decir. Yo también lo he oído. Pero es un efecto un poco del ego de la gente, no del dispositivo, que está hecho justamente para interrogar lo que no se sabe. Y cuando alguien dice esto ya lo sé, está tapando el núcleo del cártel, ¿no? Bueno, pero no tengo la solución, yo lo señalo así. Bueno, vamos a dar la palabra también aquí en la sala. Tenemos a Rebeca, que quiere comentar algo. Tenemos unos minutos más, media hora. Venga. Queda media hora, podéis preguntar. Sí. Toda la vida. No, algo muy breve. Del lado del uno unificante, que creo que es lo que está en el tapete, ¿no? Que puede ser el uno unificante en una comunidad de dispersos, disparejos, cada cual haciendo lo que puede con sus voces, ¿no? O con esa letra de voces. Tú hablabas del cártel. Cuando yo me planteé esta pregunta para Barcelona, para la jornada, de qué es lo que puede hacernos pasar de todos estos embrollos imaginarios, pensaba que el cártel, concebido como lo concibe Lacan, en torno a un agujero y un no saber, o sea, presentarse ahí con lo insabido, puede ser, claro, llamarle a eso el uno unificante cuando lo que está en medio es un agujero, choca un poco, ¿no? Choca un poco. Y luego está otra cuestión, y yo creo que un ejemplo importante de ello ha sido la exposición de esta mañana, ¿no? La exposición de Laura. Porque yo trataba de decir en Barcelona, bueno, me parece que cuando uno se enreda tanto en las peleas y demás, hay algo sospechoso, porque Lacan a lo que nos invita es a poner en cuestión en la escuela lo que cada uno hace cada día, ¿no? Y entonces yo pensaba en cómo Laura esta mañana se ha expuesto, digamos, en cuerpo y alma, por decirlo así, con lo que pasa cada día. Y ahí es donde todos podemos encontrar, me pregunto, yo os lo planteo como pregunta, algo del uno unificante, es decir, en lo que nos pasa todos los días,
sobre todo con algunos casos en la clínica. Si no será por ahí que eso nos hace olvidar las querellas, las disputas, el tú gozas más, como pasa en la política, tú más, ¿no? Lo que pasa en los grupos, solo eso. Es una pregunta, si por ahí... A la mañana creo que ha funcionado, porque nos ha situado a todos, no frente a ver quién sabe más, sino fíjate lo que nos pasa cuando estamos con un ser hablante que tiene una historia y unos goces oscuros, o no sé cómo lo titulaba, el oscuro retorna o algo así. Haces lo que puedes y a veces te equivocas, a veces no, se supone que controlas, lo pones en el conocimiento de tus compañeros y hemos podido elaborar un poquito de saber, sí, en torno al agujero, ¿no? Pero parecía que todos estábamos en el un decir de la soledad del analista frente al sujeto que tiene delante. Y a veces me da la impresión de que eso es lo que yo he hecho en falta. A mí eso me gusta más, particularmente a mí me gusta porque me encuentro más suelto que en los dispositivos excesivamente oficializados, que tienen que haber, ¿eh? Yo no digo que no. Pero a veces he hecho en falta, bueno, mira, en los cárteles internacionales ahora se pone que cada cual haga una pequeña referencia escrita de lo que ha hecho. Bueno, esas pequeñas contribuciones de la gente que se pueden hacer sin tanto peso oficial. O sea, es una cosa que a mí creo que genera una inhibición y que hablan pocos los que no es su síntoma la inhibición, por ejemplo, ¿no? Hay un sesgo muy grande. Ana, por favor. Bueno, gracias Juan por todo tu trabajo del fin de semana, ¿eh? Que no es poco. Un poco con lo que estabais comentando, ¿no? Efectivamente, yo creo que la escuela o determinados dispositivos, el cárcel, todo esto, es justamente la manera de poder abordar algo de la soledad que cada uno tenemos en el ejercicio de nuestra práctica, ¿no? Y una soledad que a veces, yo comentaba con Laura en la comida, digo, no hemos hablado de la angustia que suscita en el analista este tipo de casos, ¿no? Por ejemplo, que es inevitable. A lo mejor ella me decía en una primera parte no tanto, pero cuando ella empieza con esos intentos repetidos, inevitablemente dices, bueno, esto lleva un camino que vamos a ver, ¿no? Si puedo hacer algo. Entonces eso, yo creo que ahí angustia al analista inevitablemente, ¿no? Y de esto a veces hablamos poco. Hablamos poco a veces también, esto me pasó a mí una vez en un control, del rechazo que te suscitan algunos pacientes también, ¿no? Porque también pasa. Tú esta mañana hablabas, unos te caen bien, otros te gustan, pero otros no te caen tan bien. Claro. Entonces de eso no hablamos mucho tampoco, ¿no? Y bueno, y me quedé pensando también, esto un poco al hilo de lo que comentabais, pero me quedé pensando también en lo de la transmisión, ¿no? Que te preguntas tú qué transmisión hacer. Y quizás pensaba esto uniéndolo al momento de esta época que estamos viviendo con las redes sociales, ¿no? Donde parece que no hay, todo se cree, pero nada se cree, lo que tú acabas de decir, ¿no? Hace un momento, esa paradoja donde no hay algo que tenga un cierto saber establecido, digamos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces cualquier cosa puede valer, pero claro, al mismo tiempo nada vale, ¿no? Entonces, no sé si el psicoanálisis cómo puede operar con eso, ¿eh? Es muy difícil eso. Ahí, En el desvarío de su goce, solo el otro lo sitúa. claro. Pero ¿cómo hacer de ese otro que sitúa a los desvariados? Eso es. Porque ayer en la mesa que moderé yo en las jornadas de AEN, que una era de infancia y adolescencia, justamente se hablaba de eso, ¿no? De cómo los adolescentes, ahora hay una multitud de significantes amos pululando por todas partes. Entonces son pequeños grupos con los que uno se identifica, ¿no? Solo algunos, ¿no? Pero no hay algo que haga esa... No el uno del autoritarismo, sino el uno unificante de alguna manera, como tú bien decías, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión bien difícil.
Sí, porque el uno en el capitalismo no es que no exista, creo que se dice que está pulverizado, ¿no? Está pulverizado en muchos conflictos. Eso es. Tiene a la gente en su grupito. Eso es, eso es. Es más fácil hacer el cambio de un uno a otro, no fichar por otro. Eso es. Por eso conviven, pues lo que también decías, ¿no? Gente de repente que dice, bueno, las vacunas, no sé qué, te meten el chis, en fin, todas estas disparates. El chis que hemos oído, ¿no? Bueno, eso. Y al principio que decías, la primera parte de tu intervención, me ha parecido interesante. Lo que te suscitan algunos pacientes, no sé si te refieres a eso, de la angustia o el rechazo. El seminario de la angustia, cuando yo me tocó alguna vez aquí en Madrid hablar, hay unos casos de unas analistas, que ahora ya no recuerdo el nombre, pero menciona 2 o 3, las cuales como... Perdón, ¿puedo pedir que se acerque al micrófono? Sí, puedes pedir, yo Gracias. te agradezco. Sí, en el seminario de la angustia, que ahora no recuerdo las lecciones, pone el ejemplo de algunas mujeres valientes o por lo menos algo alejados de la ortodoxia del momento, que confiesan, eran casos muy difíciles, igual os acordáis, ¿no? Eran casos borderline o de pasos al acto, semipsicosis o lo que fuera, y que ellas hablan de su angustia y hablan de la gran dificultad. Y entonces creo que lo valora Lacan, no diciendo qué bien hicieron, porque eso es mucho decir, sino valora que por lo menos exponen de verdad lo que pasa, porque hasta ese momento lo que se exponía no tenía ya nada que ver con lo que pasaba en la realidad. No se podía tener angustia, no se podía sentir nada, y no era verdad. Todos sabemos que no es verdad. Claro. Y frente a eso, esa postura de yo sé o la infatuación del narcisismo, ¿no? Que Sí, sí. es uno de los peligros que a veces tenemos, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, ya está. Solo decir que para mí la escuela tiene justamente ese sentido, esa función, ayudarnos a sostenernos, dice Lacan, en el horror del acto, del no saber, y frente al agujero. Para mí ese es el único. La escuela necesita un grupo que organice, pero no los efectos de grupo. Eso es. Pero la escuela es para eso, es inevitable, pero hay que recordar una y otra vez que el único fin de la escuela es ese, ayudarnos a esa exposición, yo diría, en todos los sentidos. No, sí, tienes razón, pero a la luz a veces de los fenómenos que observamos es lo que yo hacía, este forzamiento. Por supuesto que la escuela no debe ser un grupo, tiene que ser un lugar donde se hable de lo imposible de hablar, pero que a cada uno nos pasa. Entonces, de alguna manera, un decir común que nos ayude un poco a estar en ese lugar imposible. También hablando de las jornadas de Donosti. Pero es verdad que a veces lo que ves ahí son unas peleas descomunales que no ayudan a eso. ¿Está usted en el lugar vacío del que hablaba Nieves en Barcelona? No. Las ponencias de Nieves y de Rebeca para mí fueron maravillosas y yo no paro de recordar tu propuesta de ese lugar vacío y con qué rapidez vamos a taponarlo, ¿no? Y bueno, a mí me encantó además que tú eligieses tu manera de ser atea, Rebeca, ¿no? Y ya puestos a ser ateos, cada uno a su estilo. Son inevitables, pero fijaros que no somos la única escuela, hay más, ¿no? Y entonces yo me he dedicado un tiempillo a escuchar comentarios de las dificultades de las diferentes escuelas, que no somos la única, ¿eh? O sea, que el efecto imaginario de escuela es estructural, que tú mismo lo dices en tu texto, a ver qué podemos hacer. Y claro, hay una persona que me interesó muchísimo, un grupo, que habla de qué pasa con la perversión, ¿vale? Porque la perversión se maneja entre la represión y la renegación, baila entre esos dos mecanismos de defensa. Y la perversión no tendría mayor problema que la psicosis, como decía Lacan, no hay que retroceder ante el psicótico, tampoco hay que hacer así a la perversión,
salvo porque el perverso no solamente es el que se disfraza de mujer delante del espejo a escondidas y se pinta y ya está, y luego sale a la calle. Es que la perversión tiene una gama muy amplia y en ella está contenido el deseo de hacer daño al otro. ¿Y qué pasa? Que como la perversión tiene la parte de represión, hay muchos perversos que se psicoanalizan sostenidos en la represión durante un tiempo hasta que les aparece la parte de renegación. Aquí lo dejo, porque puede ser la resistencia que muchos ponen al final de análisis para presentarse al pase, pero ocupan un lugar de poder en lugar de, por ejemplo, meterse en un cártel para trabajar el pase, patatín, patatán, y además queriendo hacer daño. No me refiero solo a esta escuela, parece ser que es un fenómeno y que también nos cuesta encender la luz del murciélago de qué pasa con el perverso en la escuela. Ya ves. Yo quería decir, gracias Carmen por citar mi ponencia. Para mí, fíjate, con el tiempo que se van destilando lo que has podido pensar y al hilo de lo que decía también Rebeca y luego Ana de lo que ha pasado esta mañana con el caso clínico, ¿no? Creo que no podemos idealizarnos porque aunque seamos psicoanalistas, en las instituciones funciona la lógica del grupo, funciona el narcisismo, funcionan las rivalidades y funcionan todos los fenómenos humanos porque somos humanos. Y luego la escuela es curioso porque pareciera que la escuela tiene que estar en un lugar determinado. Y para mí, cada vez pienso más que la escuela se da en un momento dado, sea el contexto del colegio clínico como hoy, sea el contexto del foro, sea el contexto de las instancias internacionales, pero que no tiene que ver con un contexto físico, sino justamente cuando podemos introducir la noción del vacío de saber. O sea, cuando todos nos colocamos, como ha pasado hoy, desde que no sabemos lo que ha ocurrido, ni la analista que ha tenido las narices de traer una cosa tan complicada, y ni los demás. A la que hubiera habido una persona sabionda y que dijera y empezara a establecer una tesis de que la cuestión es el diagnóstico, de la cuestión es que no has hecho bien esto, de que la cuestión es esto, se hubiera fastidiado. Entonces, creo cada vez más que tenemos una responsabilidad absolutamente todos de hacer escuela, estemos en tal instancia o no estemos en tal instancia, pero que la escuela es un lugar, ¿cómo se podría decir? Psíquico, lógico, en el que los analistas nos ponemos a pensar desde el que no sabemos algo y nos ponemos a pensar con otros. Y ahí surge como una chispa que por un momento ¡pim!, pillas algo y luego se va a desvanecer, porque es así la materia con la que trabajamos, ¿no? Entonces, a mí me sirve mucho esto para pensar por todos los líos que hemos tenido, de no sé qué, si listas de por aquí, si listas de por allá, si institución por aquí, por allá, Creo que no es el contexto, que por mucho contexto que nos demos de foro, de escuela, es eso, el que se produzca una conjunción de querer saber algo desde un no saber. O sea, hoy nos hemos situado todos desde qué pasa, qué ocurre, qué podemos por aquí, por allá. Y probablemente todos hemos aprendido algo, pero no lo hemos aprendido todo. No hemos aprendido que esto era este diagnóstico, el otro, o el de aquí, o el de allá. Y yo me alegro mucho porque creo que estamos creando un clima de trabajo estupendísimo. En el País Vasco trabajamos a las mil maravillas y las sesiones a las que yo he acudido aquí, tanto al colegio como a los foros, es una alegría trabajar así a la pata a la llana, ¿no? O sea,
a trabajar de verdad en el sentido de que si trabajas es porque no sabes y quieres saber. Pero cuando se pone, luego nos ponemos, no digo yo que no, a ver quién sabe más y a ver quién, pues no es escuela. Es universidad, es un ambiente cualquiera, y en el cártel pasa igual. A veces en el cártel funciona y a la que tienes uno que te lee la cartilla, que a veces incluso cuando eres jovencita lo vas pidiendo, porque te crees que hay alguien que sabe y tú... Pero bueno, luego del saber que se trata en la escuela es otra cosa. Es desde el no saber porque estamos... Bueno, esto era lo que yo quería decir porque me pone muy contenta. Aquí en la alegría, no te vayas, porque creo, ya salimos en la foto, creo que cuando hablamos de identificación, cuando Colette habla del cártel y dice la posición analizante, como una identificación a la falta del otro, yo creo que el ejemplo lo tenemos esta mañana para pensar. Exactamente, porque es identificación, como dice Colette exactamente, que es una fase de la cara, que dice en el 26 o no sé qué, identificación, falta, sí, exacto, pero algo de deseo, ¿no? También. Sí. Es una posición histérica causando el saber. Exacto. Causando un trabajo en común en torno a un saber que se sostiene como agujereado, como en falta y causa el trabajo de los demás. No se escucha. No No se se oye en el escucha. Zoom. No, decía lo de identificación al deseo, ¿no? Si no hubiera sido por el deseo de Laura de, bueno, allá voy con este caso, no hubiéramos podido hacer ese trabajo de decir, efectivamente, me puede pasar, nos pasa con esto, con lo otro. No, que hay que decir lo positivo, pero que otras veces ha pasado por lo contrario. Que un docente que lo que crea es un aburrimiento y a la persona que presenta el caso un malestar y una desafección por mucho tiempo a la escuela y al psicoanálisis, exactamente. Como pasa cuando alguien se presenta a una instancia por primera vez y le dan caña y se queda con muy pocas ganas de volverse a presentar. Pues es una pena porque a veces se va el agua de la bañera y el niño detrás, ¿no? Y luego nos preguntamos, ¿y por qué la gente no se presenta a las instancias? Claro. Bueno, pero otros grandes fue bueno, ha sido bueno. Muy bien. Entonces, lo que dice Nieves, garantizar esa falta fructífera, ¿no? Que produce las ganas de contribuir y no la inhibición. Y a veces vemos ese efecto antiescuela. Me ha gustado la escuela es en toda aquella reunión de nosotros, de analistas, en que hay un vacío que nos causa trabajar, ¿no? Y luego esa tendencia a un saber que tapa, eso es el horror al saber, es gente que echa para atrás. Eso no es el psicoanálisis. Eso será él que quiere saber, ¿no? Es un profesor sabiendo encima, ¿no? Pues ojalá sostengamos ese ambiente, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Juan. A vosotros. Y a Carmen, y ha sido una tarde de trabajo. Qué bueno, qué Muchas bueno. gracias, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias. Hermoso. Fuera de guión, que no causa la inhibición. Cada vez participamos más, porque no nos jugamos nada. Dices una cosa y luego dices, ay, va, tu tía, pues me he equivocado de parte a parte, porque lo he pensado, bueno, pues ya está, pues se vuelve a decir, ¿no? Sí.
aflojar un poco el peso de ese otro que no otro, existe, eso. que bastante nos cuesta aligerarlo como para presentificarlo en nuestra reunión. Muy bien. Bueno, gracias a Hermoso. vosotros. Me despido Muchas de gracias, mis muchas gracias. Hermoso. Muy fresco, muy Gracias. fresco, muy auténtico todo. Muchas gracias, Juan. Precioso.